SER Podcast. Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. El City parece el fantasma de las navidades pasadas. Hace un año los de Guardiola aspiraban a todo y eran potencia mundial a la que solo el Real Madrid parecía oponerse. Y ahora mismo los azules de Manchester están fuera de posición Champions en la Premier, están pendientes de un hilo para seguir en la Champions, dependerán mucho del Paris Saint-Germain y están atentos a la resolución de una sanción en Inglaterra por vulneración de fair play que les puede sacar de la primera división inglesa y de Europa. Y de paso poner a sus estrellas, en vez de rumbo al cielo, camino al infierno de perderlas. Para el City, cualquier tiempo pasado fue mejor, para Guardiola lo mismo, y Europa se frota las manos pensando en Rodri, Haaland, Bernardo Silva o Guardiola. Estamos en tiempo de regalos y el equipo Citizen no hace más que regalar resultados y eso puede hacer también que sus jugadores en el futuro puedan ser un regalo, pero para el resto de los ricos europeos. Y ya avisó que entre ellos y al acecho aparece de fondo el Real Madrid. Las 3:01, comenzamos aquí SER Deportivos. En la cadena SER, SER Deportivos, con Francisco José Delgado. Y con toda la redacción de deportes de la cadena SER, aquí estamos hasta las 4. Como cada día os vamos a contar lo que creemos que es noticia este viernes en este SER Deportivos. Gracias por oírnos ahora en directo, después en podcast de la manera que os cuadre, la radio, el móvil, la tele, los Alexas del mundo, en una jornada en el que el Barça ha conocido el veredicto judicial sobre el caso Dani Olmo. Vamos a la portada de este SER Deportivos. Porque hoy, 27 de diciembre, era el día D, el D de Dani Olmo, el jugador del Barça que estaba pendiente de un fallo judicial del que en parte dependía su futuro y su inscripción, y el juez ha fallado en contra del Barça. Adrián Soldevila, Barcelona, buenas tardes. Buenas tardes, sí, muy malas noticias para el Barça. El juez le deniega la cautelar y por ahora Dani Olmo no podrá ser inscrito más allá del 31 de diciembre. El juez considera que la Liga hace una interpretación correcta de la norma, en el caso de Olmo, como la hace también para el resto de equipos, y no le permite la inscripción por la lesión de Ter Stegen, que era lo que le pretendía el Barça y por el que ya inscribió a Chesney en su lugar. En el Barça, sin embargo, siguen siendo optimistas, tienen otras vías abiertas, como el cobro adelantado de los palcos VIP del nuevo Camp Nou, pero también una nueva vía judicial por el que el club presentó una demanda contra la Liga por considerar que se ha cambiado la normativa del límite sin justificación y afirma que la comisión delegada de la patronal no es competente para decidir nada en relación a las inscripciones. En esta demanda también pidió medidas cautelares que se tendrán que dirimir en una nueva vista del día 30, a un solo día de la fecha límite para inscribir a Dani Olmo. Así que el Barça busca resquicios judiciales, pero de momento se ha llevado el primer palo grande y además busca resquicios económicos por si acaso fallara la siguiente opción judicial. Luego tratamos de buscar opinión y derivadas del tema. Ahora, tras el protagonista, la noticia que está en el Boxing Day de la Premier, donde nos encontramos un bombazo. Ver al City de Guardiola fuera de posición Champions. Inglaterra, Pablo Montaño, buenas tardes. Muy buenas, Paco, ¿qué tal? El de ayer fue un Boxing Day de muchas sorpresas y la primera la dio el Manchester City. Todo parecía salir por fin a pedir de boca para Guardiola tras el 1-0 de Bernardo Silva, pero tras empatar el Everton, Haaland falló un penalti y el City solo pudo sumar un punto. Con el de ayer son 5 partidos seguidos sin ganar y una sola victoria en los últimos 13 encuentros. Además, Haaland solo ha marcado un gol en todo el mes de diciembre, aunque Pep dijo estar contento con la actuación, ya que para él hicieron suficiente como para haber ganado. El de Sampedor reconoció que quedarse fuera de la Champions empieza a ser un riesgo real, y es que el City es séptimo a 5 puntos de la cuarta plaza. Repasada noticia y protagonista, la frase del día la deja un entrenador de primera con un corazón de primera y recuerdos en primera persona de Ládana. Anoche en el larguero con Álvaro Benito recorría la zona cero el entrenador de Osasuna y valenciano, Vicente Moreno. Es que es brutal, yo digo que la gente seguramente se ha hecho una idea porque ha visto imágenes, pero yo creo que el que no ha estado aquí durante esos días difícilmente puede realmente imaginar cómo ha sido esto de grande y de grave. Echabas todo el día pues quitando barro pues de un lado para otro, ayudando en lo que uno podía, pero la sensación cuando te sonaba el despertador por la mañana era de no querer levantarte. Pero ya no lo digo por cansancio, que evidentemente estabas muerto. Yo creo que era un tema más mental. Tenías la sensación de, ostras, otra vez empezar otra vez de cero, otra vez el día, todo el día
tenía la sensación de que todos los días eran iguales. La frase da que pensar. Y la imagen de las últimas horas las dejan las lesiones, pero bien lejos. En la NBA en las últimas horas han caído dos jugadores con mucha vinculación con España, Luka Doncic y Santi Aldama. Y la lesión del esloveno es de tal calibre que puede sacarle de cualquier aspiración a premios individuales de la temporada. Marta Casas, buenas tardes. Hola, Pacojo, muy buenas. Al menos un mes de baja por una distensión en el gemelo para Doncic, que dentro de 30 días va a volver a ser evaluado. Promediaba más de 28 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias por partido, números que seguramente le habrían dado su sexta inclusión en el mejor quinteto de la temporada y quién sabe si su primer MVP. Ambos reconocimientos ahora quedan totalmente descartados porque las reglas dicen que para optar a ellos hay que disputar al menos 65 partidos, algo que no va a poder alcanzar. Y malas noticias también para Santi Aldama, que tuvo que abandonar el partido ayudado por dos compañeros con una lesión en el tobillo. Se va a someter a pruebas en las próximas horas. Aldama, que ha sido uno de los jugadores más consistentes en los Grizzlies, saliendo desde el banquillo, convirtiéndose en uno de los principales candidatos a sexto hombre del año. Acaba contrato y los Grizzlies no le han renovado, por lo que cada vez suenan con más fuerza rumores sobre una posible salida. Los últimos en sumarse a la lista son los Philadelphia 76ers. Gracias, Marta. Pues aunque parezca mentira, el día viene cargado con todas estas noticias y más cosas que os va a ordenar el equipazo del programa, con Óscar Ejido, Marta Casas y Sara Núñez en la producción, con Marta Valiente y Emilio Escribano como cracks de la técnica. Emitimos desde el estudio Carlos Llamas para el mundo entero. Son las 3:05, estáis en Ser Deportivos. Vamos al lío ya. Dime tres formas. Tema Dani Olmo, lo que ha ocurrido ya es la noticia del día, la negativa de la cautelar en los juzgados. Va a forzar al Barça, en principio, un nuevo movimiento económico a la espera de un nuevo resquicio judicial. ¿Cuánto de grande es el palo y te parece una nueva pérdida de prestigio de la directiva de Laporta? Barcelona, Marcos López, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Paco. Muy grande, sin duda, pero no porque ya sea rutinario deja de ser noticia. El Barça de Laporta, como bien sabes, vive al día, al instante, al momento. Parece en realidad un funambulista, por lo que en cada momento de esta historia se deja un pedazo de prestigio. Porque ¿cómo explicas tú que el fichaje estrella de este verano no pudiera jugar los primeros partidos de la Liga? ¿Por qué? Porque no estaba escrito. ¿Cómo argumentar que ahora, a 4 días del cierre del mercado, siga sin estar inscrito? Porque el Barça de Laporta está instalado en ese momento, incapaz de tener una estrategia ordenada y coherente, víctima, como es, de su propio caos, pensando que al final todo sale. Pues de momento esto de Dani Olmo no le ha salido. Y lo que no se ha hecho bien de agosto a diciembre se tiene que ejecutar bien o muy bien antes de Nochevieja, pero en un club grande, y el Barça, como bien lo sabes, Paco, lo es, con estructuras serias, y el Barça no es ni grande ni tampoco lo parece, porque no puede quedar expuesto a este nivel de improvisación que le lleva al límite de la paciencia y, si me permites la expresión, al límite de la decencia. Pues totalmente permitida. El funambulista vive en el alambre y a veces se cae. Claramente Dani Olmo y su futuro inmediato es el protagonista de una jornada que deja ya alguna noticia más en el fútbol nacional. En azulgrana, por ejemplo, es protagonista Lamine Yamal, que ha hablado en los medios del club sobre su lesión y su mejor momento de la temporada. Bé, bueno, estic en un procés de recuperació que estic molt segur que tornaré millor i amb més ganes. Al final, quan deixes de jugar durant un temps és quan et dones compte del teu treball, del que estàs fent, i tornaré millor que sempre. El de França, jo crec que és el gol que tothom recordarà, i aquest també, la veritat, perquè és el meu primer gol a un clàssic. Volveré con más ganas, decía, y los goles que más recuerdo es el de con la selección contra Francia y el del Clásico. Ya que estamos, tenemos una noticia que conecta a dos jugadores del fútbol español de los que más se ha hablado en lo que llevamos de temporada, al propio Lamine Yamal con Kylian Mbappé. Y va de su valor de mercado según la web Transfermarkt. Cuéntanos, Santi Ovalle, buenas tardes. Buenas tardes. Lamine Yamal ya vale más que Kylian Mbappé. Es la web de referencia para el mundo del fútbol, Transfermarkt, la que usan los directores deportivos de los clubes para aproximarse al valor de los futbolistas. En la actualización de valores de mercado que se ha hecho hoy, Lamine Yamal sube de 150 a 180 millones y Kylian Mbappé baja de los 180 hasta los 160. Esto provoca que Lamine sea el tercer jugador más caro del mundo, empatado a 180 con Bellingham, y Mbappé baje hasta el quinto puesto. Los jugadores más valiosos del planeta son Vinicius Junior y Erling Haaland. Ambos conservan sus 200 millones de euros de valor. Gracias, Santi. Ya que estamos con números, aquí van los nuevos sobre la negociación del contrato de Luis de la Fuente y la selección. Antón Meana, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Para la Federación, de la Fuente es el mejor seleccionador posible. No ven otro mejor en el mercado porque además el equipo juega bien y gana títulos. Pero al tener de la Fuente contrato en vigor, el cual la Junta Directiva
directiva considera de por sí elevado, y encima no tener el seleccionador ninguna oferta importante de otra selección top, les cuesta ofrecer la de la Fuente mucha más pasta, es así de claro. Y en ese juego están. Culpan desde la federación a los agentes de ponerle pájaros en la cabeza al seleccionador, y de hecho a Louzán le gustaría llegar a un acuerdo mano a mano con De La Fuente y después que sean los abogados y agentes los que firman los últimos términos. De La Fuente va bien de su posoperatorio, tiene previsto dar en las próximas horas alguna ponencia a entrenadores y está feliz porque sabe que sigue en la selección y solo falta por saber cuánto dinero ganará en el contrato hasta el año 2026. Por cierto, que el nuevo presidente de la Federación ha hablado de ello en Murcia. Vittorio de Haro, buenas tardes. Sí, ¿qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. En una tertulia, en un foro que se celebra mensualmente aquí en la capital del Segura, donde ha estado, por cierto, el presidente arropado por los vicepresidentes, tanto Aganzo como Monje Carrillo, el presidente de la Murciana, el árbitro internacional José María Sánchez Martínez, estaba también por aquí José Antonio Camacho. Y donde, te digo, ha pedido paciencia, espera muy pronto resolver la renovación del seleccionador nacional. Gran seleccionador, lleva 12 años en la casa, creo que ha cosechado los títulos más importantes de las categorías de las selecciones inferiores del fútbol español, también ahora en la selección absoluta, y por lo tanto creo que se merece precisamente esa continuidad y esa tranquilidad y confianza. Es verdad que todo esto pues lleva consigo una mejora de su situación contractual, que se está valorando y estamos trabajando en ella. Por lo tanto, hay que dar un margen de tiempo que no va a ser mucho para poder llegar a ese acuerdo. Pues apuntado. Y tenemos también a mañana pendiente de la Federación y del Real Madrid, equipo que a su vez está pendiente de la recuperación de Alaba durante el próximo mes, Antón. Sí, creo que esta crónica ya la hemos hecho, porque el entorno del jugador no pone fecha para volver a jugar. Ya en enero va a ser un habitual en el campo de entrenamiento, ya le hemos visto entrenar en el césped de Valdebebas, pero no quieren poner ninguna fecha para volver a jugar a nivel Real Madrid. El lunes el equipo tiene entrenamiento a las 3 de la tarde, el viernes partido en Mestalla. Evidentemente no va a estar con el grupo ni el lunes ni el viernes David Alaba, no habrá fichajes en defensa, recalca el club, pero con Alaba no quieren poner ninguna fecha, no saben si decir enero, febrero, marzo, prefieren esperar para ver si puede rendir en el campo el futbolista austríaco del Real Madrid. Más nombres propios del fútbol español, nos encontramos entre ellos a Yago Aspas, el emblema del Celta que ha renovado un año más con el equipo celeste y del que habló anoche su hermano y representante Jonathan con Álvaro Benito en el larguero. Él siempre me ha dicho, yo no me quiero retirar sentado en un banquillo sin participar o sin aportar nada, ¿no? Esta renovación llega ahora en diciembre, yo creo en un momento espectacular, yo creo que el Celta ha elegido el momento, yo creo que o más bonito, de los más bonitos que he visto, y bueno, yo creo que será su última porque luego cumplirá 38 y bueno, yo creo que es un buen número para dejarlo. Grandes noticias con la renovación de Yago Aspas en el Celta y más noticias en el Atlético de Madrid, donde separamos las que vienen de despachos y del césped con Andrea Berta y Jiménez como protagonistas. Pedro Fullana, buenas tardes. ¿Qué tal, Paco Jo? Buenas tardes. Sí, porque la lesión de Jiménez no es importante, tal y como contábamos tras el partido de Barcelona. El propio jugador confirmaba a la cadena SER que tenía unas molestias, por eso había sido sustituido en la pierna derecha, pero que creía que no eran importantes. Las pruebas a las que se ha sometido en su país confirman que va a estar disponible para las siguientes jornadas ligueras. Y el que no va a seguir en el club es Andrea Berta, porque como venimos contando acaba su contrato en junio, pero él quería adelantar su salida a este mes de enero, que va a comenzar ya en cuestión de pocos días, porque desde la llegada de Carlos Bucero pues su rol es residual, ya no decide como antes en la parcela deportiva, porque el hombre de confianza de Gilmarín es Carlos Bucero, así que se espera que ya en cuestión de días, Paco Jo, su adiós sea oficial. Y vamos a Bilbao con un 2024 que ha sido espectacular para el Athletic, con un mes de enero absolutamente cargado de citas para los de Valverde. Íñigo Martínez, buenas tardes. Buenas tardes. Este año que se acaba, ten en cuenta que ha supuesto la llegada de un nuevo título a Bilbao. 40 años después, la Copa ha regresado a la capital vizcaína y se ha sacado la gabarra, que eso también ha sido noticia. Un Athletic que ahora mismo figura en el primer puesto del grupo de la UEFA Europa Liga, que está cuarto en la clasificación también, es decir, es un año realmente fantástico. Y lo que viene, que va a ser también con varios frentes abiertos. Mira, un jugador que se ha consolidado en el centro de la defensa como titular indiscutible y que ha alcanzado incluso la internacionalidad absoluta es el central, Aitor Paredes, que ha hablado para los micrófonos de la cadena SER en Bilbao. Terminamos el año deseando que el siguiente fuera mejor. Empezó ya en Sevilla metiendo mi primer gol con la camiseta de Athletic, que podía meter un par más, la Copa, la internacionalidad, pues eso, muchas cosas que seguramente ni pensábamos al principio de 2024 y mira,
cómo ha acabado. Fíjate cómo ha acabado. ¿Y cómo va a empezar el 2025? Para el Athletic, el primer partido es el día 4, partido de Copa. Habrá que saber cómo está Ollán Sánchez. Está entre algodones. Es el único, por ahora, jugador que estaría ocupando una camilla en la clínica, en la enfermería rojiblanca de Lezama. Bueno, pues nada, esas son las noticias del Athletic de Bilbao. Informa Jorge Beristain desde San Sebastián que la Real acaba de renovar a John Pacheco y va a ganar mucho protagonismo el mercado. Por ejemplo, en el Getafe se puede cerrar la llegada del goleador del Burgos en segunda división. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Paco, buenas tardes. El Getafe necesita delanteros y ya ha hecho una primera oferta por el jugador revelación del Burgos en este inicio de temporada, que es Alex Sancris, que lleva 4 goles, segundo máximo goleador del equipo después de los 6 de Curro Sánchez, y con 6 asistencias es el mejor pasador del Burgos. Acaba contrato este 30 de junio, así que es probable que el Burgos acepte una oferta para coger dinero antes de que llegue el verano. Y cerramos lo cercano con las sanciones del comité de competición, que dejan castigos duros en primera y en segunda. Sara Núñez, buenas tardes. Buenas tardes. 4 y 4 podríamos decir. En primera con el jugador del Leganés, Óscar Rodríguez, que tendrá que enfrentarse a 4 partidos de sanción por su expulsión frente al Villarreal por agarrar del cuello a Jeremy Pino. También del mismo partido el comité ha sancionado a Jorge Sainz con un partido, aunque en su caso han tenido en cuenta la alegación del club. Y en segunda 4 partidos también de sanción para los entrenadores del Racing de Ferrol y del Zaragoza, para Cristóbal Parralo y David Navarro. 4 encuentros para los 2 técnicos por ese incidente, con incluso cabezazos de por medio. Y volvemos a Inglaterra, así que por ahí Pablo Montaño, que además de lo del City, los grandes tipo Chelsea, United y Tottenham tuvieron un día horrible en el boxing. Sí, Paco Job, sigo por aquí. La verdad es que salvo el Liverpool, que remontó y terminó goleando 3-1 al Leicester y es aún más líder de la Premier, podemos decir que fue un Boxing Day de bastantes e importantes sorpresas. Lo del Chelsea lo podríamos denominar como accidente, ya que empezó ganando con un golazo, otro más, de Cole Palmer, pero en el 82 y en el 95 acabó perdiendo el derbi del oeste de Londres contra el Fulham. Siguen segundos, pero están a 7 puntos de Liverpool con un partido más. Quien no levanta cabezas es el Tottenham, ya que con la derrota de ayer ante el Nottingham Forest solo ha ganado 1 de sus últimos 6 partidos de Premier y su técnico Ange Postecoglou está cada vez más discutido. Y el United, pues lo de siempre. Parece que Ten Hag no era el problema, porque ayer perdió contra el Wolverhampton tras una exhibición del exatlético Mateus Cunha, que para quien no lo haya visto todavía marcó un gol olímpico, y los Red Devils son ahora mismo 14º. Vamos, están más cerca de los puestos de descenso que de los puestos de Champions, que ya es decir. Y en lo internacional hoy destacan los premios Globe Soccer, que se entregan en Dubái. Rodrigo González, buenas tardes. Buenas tardes. El primero lo ganó Rodrigo, esa batalla con Vinicius, ganó el Balón de Oro. Luego el debes fue para Vinicius y a partir de las 5 conoceremos quién se lleva en Dubái el premio a mejor jugador de 2024. Una pequeña rivalidad que lleva haciendo mucho ruido las últimas semanas y las que al margen de los nombrados hay jugadores nominados como Lewandowski, Mbappé, Kroos, Bellingham, Carvajal o Griezmann, en unos premios en los que Lamine Yamal se puede llevar al premio Promesa del Año. El Real Madrid y Ancelotti son favoritos para mejor equipo y mejor entrenador, y con mucho sabor español, sobre todo en el premio Mejor Jugadora, en el que están entre otras Aitana Bonmatí, Alexia Putellas o Salma Parayuelo. Al Polideportivo. Flashes de Euroliga de baloncesto y juega Baskonia contra París Basketball. Kevin Fernández, buenas tardes. Hola Paco, buenas tardes. 8:30 con el regreso de una leyenda. Thiago Splitter tiene su camiseta colgada en el techo del pabellón como entrenador del París. 8:30 ese partido, mientras en despachos el Baskonia muy cerca de cerrar el fichaje de Lucas Samanic para reforzar el juego interior. Y también juega el Barça contra Estrella Roja. Javier Seiso, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Duelo directo entre Barça y Estrella Roja en la lucha por entrar en los playoffs. Los dos equipos con las mismas victorias, 9 en concreto. La noticia se centra en la posibilidad de que Joan Peñarroya pueda recuperar a 2 lesionados, Metu y Raulcinho Neto. Los dos han entrenado ya con el grupo. Recordemos que ayer jugó el Real Madrid también y ganó al Alba de Berlín en la Euroliga. Y recordamos que son las 3:20, es que hasta las 4 llega lo más cercano en este Ser Deportivos. Y os recuerdo que estamos a nada de la apertura del mercado invernal en el fútbol, que el Atleti va a poner en el Alemar, que el Getafe ha tocado varios jugadores españoles y extranjeros y Ángel Torres no va a ficharle 6 a Bordalás, pero yo apostaría que van a ser más de los que se espera. No va a ser 1 ni 2, sino probablemente alguno más. El Leganés busca lateral izquierdo y la posible salida de Haller se podría dar, aunque cuenta Óscar Ejido que Sebastián Haller está muy a gusto en Leganés. Y el Rayo Vallecano querría sacar a Raúl de Tomás e incluso a James Rodríguez, pero puede que no saque a ninguno y se le vaya a Ratiu, que tiene 4 ofertas, 2 españolas y 2 del extranjero, y una cláusula que comparte al 50% con el Villarreal, es decir, toda la posibilidad de traspaso no sería para el Rayo Vallecano. Y en el Real Madrid me voy a extender un poquito más. El Real Madrid sigue pendiente por si puede reforzar la zona de defensa solo con una opción.
la que avanzamos aquí en su día con Trent Alexander-Arnold, que nos dijeron que estábamos locos, pero vamos, como pasó con Bellingham, y me da que va a acabar con el mismo resultado, que acaba en el Madrid. Os cuento que en la última semana ha habido conversaciones entre Liverpool y Real Madrid para saber si habría opción de negociar por el jugador ya. Los británicos niegan en público y hablan en privado. El Real Madrid no llega a las primeras cifras de salida del jugador en enero y espera pues lo que pasa en enero, las rebajas, porque Liverpool desliza una cantidad muy alta por un jugador que acaba contrato en 6 meses y el Real Madrid no la va a pagar. O llegan las rebajas o el jugador llega más tarde, es decir, llegaría en el siguiente mercado. El Real Madrid tiene ahora menos prisa por reforzar, el Madrid no Ancelotti, que tiene más, y el club tiene 3 planes de refuerzo en la hoja de ruta del futuro. Plan 1, reforzar la defensa con 2 laterales, los 2, y depende de cómo vuelva Lama, podría ir a por un central también si se pone a tiro este verano. Plan 2, españolizar el equipo con un plan de futuro en el que figura una lista de jugadores que os hemos contado, en donde los hay desde Miguel Gutiérrez hasta Nico Williams, con la opción de Rodri también, porque el club blanco quiere un núcleo de jugadores nacionales y representación mayor en la selección. Y plan 3, Erling Haaland. Lo pongo ya sobre la mesa porque sigue en la mesa de los refuerzos de futuro del Real Madrid. Florentino Pérez conoce la cláusula de salida desde el principio con los agentes del noruego, conoce del problema del City con la justicia, conoce que al jugador no le apetece ni media no jugar Champions los 2 próximos años, que podría pasar si el City tiene un descenso administrativo y una sanción, en fin, que lo de Mbappé de los últimos años se puede convertir en un Haaland de este año próximo, con todo lo que eso lleva consigo. Mbappé, Vinicius y Rodrigo todos no caben, y obviamente Mbappé no se va a ir, y Vini parece muy difícil. Yo diría que Rodrigo sabe que el año próximo es el eslabón más débil de esa cadena de ataque y eso también le ha hecho andar regular en el arranque de año. Pero bueno, que me lío a contar y no paro. De momento es un poco un relato de futuro, pero apuntadlo, porque el relato que parece un cuento de Navidad, lo mismo cuando pase la Navidad, termina de ser un cuento. Y hablando de cosas de Navidad, menuda visita e iniciativa por Navidad tenemos el próximo rato en este Ser Deportivos. Atentos a este ratito que vamos a echar en este Ser Deportivos con una deportista de élite que es médico de las buenas y persona de élite y de las buenas, que cada año pone una iniciativa en marcha que surte de juguetes a los críos de los hospitales de Madrid, que son los que peor lo pasan en estas fechas porque todos los días son chungos para estar malitos, pero en la Navidad, bueno, pues es un poquito peor. Ella encabeza una iniciativa que se llama Regala Sonrisas y ella es un poco la sonrisa de la Navidad de cada año en este Ser Deportivos. Es casi su segunda casa, aunque la verdad es que tiene muchas casas a lo largo del año. Gran jugadora de pádel mundial, Marta Ortega, bienvenida un año más a tu casa en este Ser Deportivos. ¿Qué tal, Pacojo? ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, qué ilusión verte. ¿Cómo te va la vida? Pues muy bien, muy contenta. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Yo muy bien, ahora encantado de tenerte aquí este día 27, aquí en medio de las Navidades. Bueno, te voy a preguntar primero por esto último, ¿qué tal van la campaña de los juguetes? Que es una campaña que lo mismo va a ser algo más que la Navidad en el futuro, ¿no? Sí, has adelantado ahí nuestro kit. Bueno, tenemos una campaña de entrega de juguetes en los hospitales de la Comunidad de Madrid, se llama Regala Sonrisas, y la idea es que el pádel tenga un bonito gesto con todos esos niños cuando están hospitalizados, que como has dicho antes, estar malito nunca es bueno, pero en las Navidades pues se hace complicado que ellos sientan pues que están en casa, ¿no? Entonces en los hospitales lo intentan lo más profundo, pero si nosotros podemos pasar una pequeña tarde e ir a regalarles sonrisas, pues es muy bonito. Llegamos ya a más de 7 hospitales, también hacemos una entrega por Reyes con Quirón Salud, que al final yo formo parte de ese equipo. Y nuestra idea, a proyecto de futuro, es que bueno, tenemos una muy buena acogida y la gente apoya muchísimo y nos gustaría intentar hacer más actos a lo largo del año. Es muy complicado, pero tengo la suerte de tener una familia y un equipo muy unido y súper comprometido, y yo creo que a lo mejor este puede ser pues también un proyecto personal un reto que me gustaría sacar adelante, pues seguir ayudando. Qué bien. Oye, dime la verdad, ver la sonrisa de un crío o de una cría cuando recibe un juguete es como ganar un torneo de pádel. Es muchísimo más porque es completamente intangible. El torneo de pádel al final es lo que estás buscando constantemente, es por lo que te levantas cada día, es por lo que luchas desde la cinta en el gimnasio hasta la última pelota dentro de la pista, y es lo que buscas, es tu objetivo, y si lo consigues pues es como un premio a todo el esfuerzo. Pero esto al final es vocación, es intentar ayudarles, es intentar mejorar esos momentos en los que están de bajón, y ya
a mí me encantan los niños y por eso mi objetivo siempre han sido ellos y en concreto el Gregorio por toda la historia que tengo con ese hospital, pero te diría las familias, porque al final los niños en ese momento al principio quizás son un poco inconscientes, cuando ya van pasando varios días ya se quieren volver a su casa, ¿no? Entienden que eso no es normal, pero las familias, a algunos se les caen las lágrimas, otros te cuentan su historia, y yo creo que lo que me dijo una madre el primer año fue, yo nunca había pensado en que mi hijo podía estar en esta situación, por tanto nunca pensé que hubiera niños en esta situación, pero que vosotros hayáis pensado en esto, pues me llena de emoción y de alegría. Entonces, yo creo que fue como un buen claim, ¿no? para seguir todos los años. Estamos entre Santa Claus y los Reyes. ¿Qué juguete de chiquitita te marcó a ti? ¿Cuál recuerdas con especial ilusión? Pues mira, con ilusión como de futuro, digamos que mi bata blanca fue espectacular, pero luego yo tengo muy buen recuerdo de, al final pues somos niños, ¿no? Un peluche en concreto que me regaló mi padre, que me traía de Alemania, que tiene nombre y todo, se llama Jonasita. Ese peluche ha viajado conmigo hasta que he tenido 20 años, porque era como, era estar en casa y para mí es súper especial, le cambio la ropa, o sea, todo, es una barbaridad. Y luego otro muy especial, por supuesto, el típico coche teledirigido que yo siempre he querido conducir cuando tenía 10 años, entonces que se cumpliera ese sueño pues también fue muy guay. Pero te diría la bata, yo creo que la bata marcó mi camino, siempre había querido y eso pues me marcó. ¿Y qué juguetes se regalan ahora entre lo que te encuentras de la solidaridad? ¿Cuál es el que más se repite? No, hombre, cuéntanos aquí, porque habrá de todo, la gente se anima a donar, pero a lo mejor dices, pues hay más, me lo invento, más peluches, no, o más, yo qué sé, lo que sea. Pues mira, ahora tenemos, al principio era como muy peluches, yo creo que a la gente les pillábamos un poco como, joder, y de qué edades tendrán, cómo serán, ¿no? Entonces el peluche era como lo más chulo. Y ahora tenemos mucha suerte porque muchos son muy educativos y tenemos mogollón de juegos de mesa. Y nos viene fenomenal porque al final los niños muchas veces están con sus hermanos, vienen a visitarles sus primos y mola mucho que pueda ser como un juego en familia, pero también tenemos mogollón de cosas para dibujar, que eso a las niñas en concreto, hay algunas niñas que se vuelven locas cuando les llega cualquier cosita así para dibujar, para rellenar. Nosotros siempre decimos que lo que más necesitamos es pensar en neonatos de 0 a 2 añitos, todo lo que les gustaría que le regalaran a sus sobrinos, a sus hijos, a sus primos pequeños, y luego también lo que pueda ser para gente mayor entre 14 y 18, que es lo más difícil de regalar, pero esos suelen ser nuestros gaps más difíciles. Estamos en un programa de deportes, pero mezclamos el deporte y la solidaridad, pero le voy a preguntar a Marta un poco por la temporada, ¿vale? ¿Qué tal la temporada? Muy bien. ¿Con el muy por delante? Sí. Bueno, sabes que es que yo tiendo a ser a veces demasiado positiva. Es mejor ser demasiado positiva que demasiado negativa, también te digo. Sí, pero diría bien, ha sido una temporada de muchos cambios. Los cambios siempre traen cosas buenas, pero también pues te tienes que adaptar a muchas cosas y en esta temporada y en las venideras hay poco tiempo de adaptación cuando quieres hacer un cambio, así que diría muy bien, pero yo busco la excelencia, busco el perfecto, el estupendo, entonces con muchas cosas por mejorar, obviamente vamos a perseguir que los resultados sean mejores, que haya más regularidad y tú lo estás viendo, el pádel cada día es que se reinventa, entonces hay que estar muy al día porque si no en un par de torneos ya dejas de llegar al fin de semana, así que diría muy bien, un equipo muy chulo, hemos terminado la temporada con un equipo muy bueno, muy positivo y ahora buscando pues esa pretemporada juntas que no tuvimos el año pasado y darle una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Cada una, los entrenadores y toda la gente del equipo. Sé que es muy bien porque me lo dices tú y te creo, además se te dibuja la sonrisa, pero empezó siendo rara porque tuviste que cambiar de pareja y termina siendo cansada, ¿no? Porque estáis saturadísimos de viajes, ¿no? Sí, terminó siendo empezó siendo negativa, digamos, triste porque esas cosas no suelen pasar y nunca estás preparado para que pasen, pero como siempre decimos, de todo se aprende y es mejor no dejar de aprender y tomártelo todo así. Al final, para nosotros,
no es un hobby, es nuestro trabajo, nos dedicamos a lo que nos gusta, que es una suerte, pero yo creo que lo mejor que he aprendido este año es que las emociones se dejan siempre a un lado. Por supuesto que la vida personal te influya lo menos posible, pero también la gestión de las emociones con la gente del entorno deportivo, ¿no? Al final es un trabajo, tienes que intentar rendir lo mejor posible tú e intentar hacer rendir lo mejor posible a tu compañero y que todo lo demás se quede fuera. Entiendo que estés con la Academia de Rafa Nadal porque tenéis el mismo pensamiento en la cabeza. Es como si tuvierais más o menos la misma manera de entender el deporte y la vida, Marta. Bueno, si está donde está y si ha sido capaz de conseguir todo lo que ha conseguido, yo creo que hay que intentar copiarle un poquito. Entonces yo cada vez que sale una entrevista, me da igual donde sea, de cuándo sea. Muchas ya las he visto repetidas, imagínate, ya sé lo que va a contestar, pero la vuelvo a ver. Tú llegaste a ser número 1 siendo una cría. Te recuerdo aquí en el estudio hablando contigo. Y no sé si te hice esta pregunta cuando fuiste número 1, pero te la voy a hacer ahora. Es muy difícil llegar a ser número 1, Marta, pero ¿es más difícil mantenerse que llegar? Sí. Mantenerse es muy difícil, es muy difícil porque al final yo creo que siempre te vas a enfrentar contra la mejor versión de cada pareja, porque siempre eres el rival a batir y encima no hay partido en el que puedas decir, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Todos los partidos tienes la presión de ganar porque el ranking está ahí y supuestamente eres el mejor, entonces lo tienes que demostrar todos los días. Pero no hay nada más bonito que tener esa presión, y que vivir la responsabilidad de tener que mantener un ranking tan alto. Ojalá ese sea un problema, la verdad. Ojalá aprender a gestionar eso. ¿En qué ha cambiado el pádel que jugaba la Marta Ortega cuando fue número 1 del pádel hasta ahora? Mira que ha pasado poco tiempo, pero creo que han pasado muchas cosas en el pádel, Bueno, te diría que al final, como en cada deporte y en la vida en general, la velocidad a la que sucede todo en la sociedad a día de hoy es abismal, y en el deporte igual. Yo creo que cada uno, tanto las jugadoras como los jugadores están enfocados al 100%. Eso era algo que años atrás no pasaba. Muchos tenían que o dar clases o gestionar, compaginar exacto su vida y gestionarla de mejor manera. Ahora prácticamente todos están al 100% focalizados, todos hemos aumentado nuestras horas de entrenamiento, y al final jugar contra gente que es tan buena te hace a ti la necesidad de mejorar y de intentar ser igual de bueno. Entonces te diría que el cambio físico es brutal. Ya todos intentamos ser atletas, cada uno con sus características, pero intentamos ser atletas, y la parte mental también es súper importante. Estar más de 30 semanas viajando es durísimo, pero además compitiendo, o sea, sabiendo que estás desayunando con ellos y tal, pero que si no es en este torneo va a ser en el siguiente. Solo gana uno, y es siempre a base de competición física. Entonces yo creo que la parte mental también tiene ahora una parte, un trocito de la tarta muy importante. ¿Y el seguimiento? Quiero decir, ¿habéis notado que hay más atención mediática sobre vosotros, que sois más conocidos, que el pádel está no solo entre los practicantes, sino que la gente está más pendiente del deporte de manera profesional? Sí, desde luego. Las gradas están llenísimas. En España ya se quedan sin entradas muchos meses antes, porque claro, lo bonito es que ya la oferta no es tan grande, solo venimos entre 5 o 6 veces a España, entonces la gente, en cuanto salen las entradas ya se empiezan a agotar, pero es que ahora vamos fuera y también está súper bien acogido. En Europa, es como España ahora, pero es que vas a México y es increíble, por supuesto Argentina es brutal, pero Paraguay, Chile no se quedan atrás. Hemos estado en Nueva York, por ejemplo, con la Liga Americana, también funcionó bastante bien. Este año Premier va a Estados Unidos y yo creo que va a pegar fuerte. Entonces, diría que una barbaridad. O sea, el cambio que ha pegado de seguimiento y de ser conocidos es una barbaridad. ¿En algún momento pensaste en dejar el pádel y volcarte en la medicina del todo, o al revés? ¿Dejar la medicina para volcarte a tope en el pádel? Hombre, claro que sí. Sí, te digo que no, sería muy... ¿Y eso cómo se soluciona? Sería muy cínica. ¿Cómo se sigue con las dos cosas? Yo creo que en el deporte es lo que te he dicho siempre, es como una montaña rusa, tienes momentos muy buenos, tienes momentos muy malos, y la clave está
está en persistir, en seguir ahí, te vaya bien, no relajarte, y si te va mal, pues no hundirte. Y es muy importante para mi gusto el entorno, que tengas gente positiva a tu alrededor, gente sana, gente que te anime. Obviamente cuando son momentos duros y estoy en la carrera y también lo estoy pasando mal con la carrera, digo, es que pues claro, con las dos cosas no puedo, pero eso es un día. Al día siguiente te levantas y lo vuelves a superar, de repente te dan una prueba en un examen y dices, ¡buah! Si es que con esto puedo. Al día siguiente de repente ganas un partidazo y dices, si es que esto es a lo que yo me quiero dedicar, ¿no? ¡Qué Cristo! Claro, y cuando tienes una mala época a los exámenes dices, si es que no paro de estudiar, le dedico aquí un montón de horas, madrugo y aún así no llego. Pero es que es ley de vida, no siempre todo va a salir a la primera, ¿no? Pero eran mis dos pasiones y tenía dos sueños y dos cosas a las que me quiero dedicar, lo tengo muy claro, siempre lo he tenido muy claro, y no sería yo si no me dedicara a una de las dos. Así que no concibo la vida sin hacer las dos cosas. ¿Y de qué tiras del pádel que te ayude en la medicina y de qué tiras de la medicina que te ayude del pádel? Pues mira, durante la carrera te diría la organización y la presión. Creo que al final el deporte, el tener que entrenar todos los días, te da esa pauta de tener que organizarte para que te dé tiempo a todo y para poder estudiar. Y también te diría la presión, ¿no? Cuando estás frente a un paciente y te está escuchando con sus oídos súper bien abiertos, pues la presión que vivimos al final en el deporte de momentos súper importantes, pues también te ayuda a aprender a respirar, a gestionar, a bajar a estar en guardia, pero calmado. Pues te diría eso, aunque lo que es entrar a un quirófano no es incomparable con cualquier otra cosa, lo diré. Y luego respecto, al revés, el digamos, como lo diríamos, ¿no? La medicina para el pádel te diría la importancia de lo verdaderamente importante. Al final te encuentras con historias y con sucesos, casos clínicos súper duros, con una familia pasándolo súper mal, y yo muchas veces y sigo volviendo a mi casa contando algún suceso así en concreto, y digo, es que estoy mal, es que estoy triste, es que esto es lo importante, es que esto es lo importante en la vida, la salud, y no solo la tuya, sino las de la que te lo rodean. Y claro, cuando luego todo depende de un partido, pues como que lo pones en una balanza, pero al final tu trabajo y tu día a día depende de que ganes ese partido, ¿no? Entonces, es un mix así, una mezcla. Sí. Estamos a 4 días del final del año. Cuando te pases por aquí el año que viene, ¿qué te gustaría contarnos en Ser Deportivos? Me gustaría contarte que otra vez ha sido una temporada ya no muy buena, sino excelente, porque me gustaría poder contarte que estamos ahí en la lucha de número 2, número 1, que estamos ahí, que sigo estando feliz, que mi familia sigue estando bien, sigue estando sana, que sigo teniendo la calidad de amigos que tengo ahora, que para mí, lo dije el otro día, mi familia y mis amigos son lo mejor que me ha dado la vida, y conforme van pasando los meses y los años estoy como más agradecida y en deuda con ellos. Entonces, que no le pase nada a toda esa gente. Y por supuesto estamos en Navidad, que Regala Sonrisas pues siga creciendo, y ojalá tengamos esos proyectos durante el año. Es una entrevista que emitimos a través de la radio, pero que se graba en vídeo. Tu cámara es esa, estamos a tiempo de regalar sonrisas, así que dirígete a la cámara a través del micro y cuéntale a la gente cómo lo puede hacer todavía. Anda. Pues primero de todo agradecer a toda la gente que ha colaborado con nosotros y pediros vuestra ayuda, porque siempre necesitamos muchísimo más. Nos dedicamos a recoger regalos para los niños que están hospitalizados en la Comunidad de Madrid durante las Navidades, siempre hospitales públicos, y también hacemos una pequeña parte con Quirón en Reyes. Entonces siempre es un buen momento para que donéis un juguete, y lo pueden dejar pues en cualquier sucursal de ZT Express, también en los clubes David Lloyd, que hay varios por Madrid. Y si tenéis alguna duda así más concreta, pues nuestro mail siempre está abierto y tratamos de contestar lo más rápido posible, que es info@martitaortega.es, y ahí, tenemos, si no estoy yo, tenemos a una persona que contesta directamente. Y si sois una empresa más grande y queréis colaborar de otra manera o tenéis cualquier otra idea, pues de verdad que encantados de recibirla, porque nosotros estamos aprendiendo en todo esto. Entonces, si tenéis alguna idea, pues también súper abiertos. Así que millones de gracias. Le iba a hacer la pregunta de qué hubiera sido si Marta no se hubiera dedicado al pádel o no se hubiera dedicado a la medicina, pero da igual, tengo la respuesta. Hubiera sido una gran comunicadora, sí. Estoy seguro de que hubiera sido periodista o algo así. Es que ya he aprendido de ti. Sí, de mí. He venido mucho, anda que no hay periodistas buenos. He aprendido de ti.
Que es un regalo tenerte aquí cada Navidad, lo reconozco. Muchas gracias por el regalo, gracias. que este año... Claro, es para que empieces bien el 2000. Para que retome el pádel, que hace mucho tiempo que no juego. Proyecto 2025. Proyecto 2025, pero yo con los regalos que me hacen no. Yo me compraré una. Esta va enmarcada, va puesta en un sitio chulo en casa. No, hombre, usa esta. ¿Sí? Y cuando volvamos a número 1, yo te traigo la pala número 1 y esa la enmarcas, pero esta úsala. Vale, bueno, pues nada, pues esta la uso. Te doy las gracias por venir, te doy las gracias por el regalo. Hay muchas veces que utilizamos la palabra crack los periodistas deportivos así como muy a la ligera. Yo en este caso lo siento, tú eres una crack pero por muchas cosas, por el deporte y por más. Así que te deseo lo mejor, te deseamos lo mejor para este 2025. Muchas gracias. Con tus proyectos personales, con tus proyectos profesionales y que 2025 sea un gran año para ti y para tus iniciativas. Muchísimas gracias, Paco. De verdad que es un súper placer venir cada año y vernos crecer, porque al final me conociste cuando era muy chiquitita, así que de verdad de corazón me hace mucha ilusión seguir viéndote. Mil Pues gracias. que te vaya bonito. Igualmente, Paco, nos vemos. Pues nada, un ratito con una crack, pero de verdad con todas las letras. Y ahora un ratito con más cosas en este Ser Deportivos. Como las navidades nos relajan, nos despistan, seguro que si a la gente le digo que este fin de semana hay un clásico, se piensa que estamos en Los Inocentes. Y no, a este fin de semana hay un Madrid-Barça de Liga, de baloncesto. Que el baloncesto aprovecha estos días para poner la cita grande de la temporada y así tener más protagonismo, y a mí me parece bien. A las 8:30 el domingo es el último partido en el Wizzing, porque el año que viene se llamará Movistar Arena, no por otra cosa. Se jugará el Real Madrid-Barcelona allí. Hola Marta Casas, muy buenas de nuevo. Hola, Paco. Javier Saisó, Barcelona, buenas tardes de nuevo. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Voy a preguntaros primero cómo están los equipos para lo del domingo, cómo está el Madrid, Marta. Bueno, pues el Real Madrid posiblemente en el mejor momento de la temporada. Han encadenado 3 victorias seguidas en la Euroliga, han ganado 4 de los últimos 5 partidos y el que perdió fue contra el Valencia Basket en la Fonteta, compitiendo eso sí hasta el último segundo, y las piezas pues parece que van encajando. Paco, a Campazo y a Tavares se han sumado otros, Hezonja, Musa que va cogiendo el ritmo y también confianza después de su lesión en el tobillo, Garuba que aporta mucha energía en defensa, y además los que han estado prácticamente siempre, Alberto Abalde o por ejemplo Sergio Llull, que sigue teniendo sus momentos calientes y que ayer por ejemplo igualó a Kyle Hines como el jugador con más partidos en la historia de la Euroliga, 425. Eso sí, las piezas van encajando con 2 que se están viendo fuera de la rotación en las últimas semanas, tanto Ibaka como Razan Meis, que ayer volvieron a quedarse sin minutos. Y el Barça sabremos mejor cómo está después de jugar hoy la Euroliga, Xavi. Sí, porque es que es una auténtica montaña rusa, ¿eh? El Barcelona, hay que decir que hoy el Barça efectivamente juega a 8:30, como decíamos antes, ante Estrella Roja. La gran novedad yo creo que va a ser, no sé si hoy o de cara al domingo, recuperar a 2 de los 3 lesionados. Sabemos ya que la Provítola no estará en toda la temporada, pero tanto Raulzinho Neto, el brasileño, que solo pudo jugar 3 minutos desde que ha fichado frente al Real Madrid, como Metu, que es un 4-5 muy necesario y que estaba jugando bien, podrían ya hoy entrar en el roster, y en el caso de que no llegaran a tiempo, yo estoy seguro que sí que estarían ya totalmente disponibles para el domingo. Por tanto, esa es la mejor noticia del Barça, un Barça irregular, un Barça que insisto, capaz de hacer grandes minutos y luego apagarse, o empezar apagado y luego empezar a jugar bien. En fin, una auténtica incógnita. Oye, ¿qué creéis que se están jugando los dos en el Clásico, Marta? ¿Qué se juega en Madrid este fin de semana? Seguir en la línea ascendente que han encadenado en las últimas semanas. Un Clásico siempre es importante, ya sabemos que aún en la ACB hay mucho margen de mejora y hay muchos partidos por delante, pero los blancos llegan con esos aires renovados, con las victorias, quieren seguir en esta línea de juego y sobre todo también de confianza en la que se han instalado, y está claro que quieren la victoria para seguir arriba en la tabla junto con Valencia y con Unicaja. Xavi, ¿y el Barça? Bueno, el Barça yo creo que tiene un doble objetivo de jugarse. El primero es una victoria siempre de prestigio, que la necesita y mucho después de que el Madrid le ganara en casa en la competición europea, y luego, claro, es que no puede fiarse porque tampoco tiene la clasificación ya ni para ser cabeza de serie, que aún podría serlo, ni para entrar en la Copa. Digo bien, ni para entrar en la Copa, porque una derrota en Madrid, luego le viene el Juventud de Badalona, que está ahí justo casi con una victoria menos, ¿no? Por tanto, el Barça tiene doble
objetivo, ganar en la pista del Madrid, que siempre es bueno, y asegurar prácticamente, diría yo, la Copa del Rey. Ninguno están haciendo la temporada soñada. ¿Qué situación nos sorprende más por lo flojillo? ¿La del Barça, Marta, o la del Madrid? ¿Ninguna de las dos? A mí personalmente la del Barcelona, porque del Real Madrid, bueno, se sabía que se iban a ir piezas muy importantes como Sergio Rodríguez, como Rudy Fernández, por ejemplo, pero el Barcelona es verdad que parecía que este año tenía un poquito más de estabilidad, pero claro, con estas lesiones que nos comentaba ahora Xavi y demás, les está costando demasiado. Y el ver a estas alturas al Barça peleando por entrar en la Copa del Rey, la verdad es que llama la atención. ¿Ya a ti, Xavi? Sí, el Barça también. O sea, el Madrid, efectivamente, yo creo que el Madrid, viéndolo desde la distancia, lógicamente vosotros ahí lo tenéis todo más controlado, creo que lo que ha venido no mejora lo que se fue, de momento, y por lo tanto, bueno, puede estar más claro, ¿no? Pero el Barcelona, yo creo que con el equipo que ha hecho y con todo, se esperaba que Hernán Gómez pudiera mejorar lo del año pasado, de momento no lo está haciendo, el juego interior, los rebotes, es un equipo irregular y, en fin, la gente no está muy contenta en el Palau, por tanto me sorprende más la del Barcelona. Vamos a buscar un jugador clave para el partido. ¿A quién ves clave, Marta? Campazo. Cuando él está bien y hace además estar bien a sus compañeros, resulta absolutamente imparable. ¿Y tú, Xavi? Kevin Panther es un artillero tremendo, no vamos a descubrirlo, pero es un jugador que si tiene el día es mortal de necesidad para los adversarios. Ahora, tiene que tener el día, ¿eh? ¿Y cómo va lo de reforzar la plantilla en los dos casos tras las carencias y las lesiones? ¿En el Madrid, Marta, hay algún movimiento? Bueno, en el Real Madrid lo cierto es que ya no se puede ser más evidente con la situación. Poco de feliz al que se le sigue esperando y directamente en los últimos partidos, como decía, ni Razan Meis ni Ibaka han tenido minutos. La ventana para incorporar jugadores de otros equipos de la Euroliga ya se ha cerrado y todo pasa ahora en el Real Madrid, en las oficinas, en los despachos, están pendientes de los posibles descartes que puedan llegar desde la NBA. De ahí a que se produzca un fichaje, pues ya veremos qué termina pasando. ¿Y Xavi por Barcelona? Bueno, pues yo creo que nada, ¿no? Nada porque se ha hablado y mucho aquí de que Fall es un jugador que no está aportando nada, de poder reforzar el juego interior. Lo que pasa es que es muy difícil encontrar un jugador de las características, un anti-Tavares, para que nos entendamos, que no lo ha conseguido Fall. Y luego, pues en la dirección de juego hay que esperar a ver si Neto puede ir entrando poco a poco, pero a nivel de fichajes yo diría que prácticamente cerrado, al menos a poco plazo. Estoy muy a gusto aquí con vosotros hablando de baloncesto, me siento en el Play Basket parecido, y ya voy a aprovechar para contarle a la gente que el Play Basket, que es el programa de baloncesto que tenemos a través de la web y las aplicaciones de la SER, tiene un concurso navideño con una camiseta en juego en donde podéis participar a través de la red X, siguiendo la cuenta Play Basket SER y respondiendo a una pregunta que les voy a hacer yo a Marta Casas y a Javier Seisó, pero vosotros tenéis que dar vuestra propia respuesta. Como la camiseta que jugamos es la camiseta de la selección española de baloncesto, hemos pedido a la gente que nos dé qué anotadores nacionales van a ser los primeros en el partido en los dos equipos. Marta, ¿quiénes van a ser los dos primeros anotadores nacionales en los dos equipos? Alberto Abalde. Sí. Y Darío Brizuela. Vale. Y gana el partido el Real Madrid. Xavi, ¿y tú qué dices? Yo creo nacionales, ¿eh? Sí, tienen que ser nacionales. Sí, nacionales, yo creo que va a ser Abrines en el Barça. En el Barça. Sí. Y en el Real Madrid diría que también Abalde. Sí. Abalde. Pues nada, pues ya está. Un ratito que hemos hecho aquí de baloncesto, estoy súper a gusto, estoy tan a gusto que lo vamos a volver a echar el próximo domingo a las 8 de la tarde en Carrusel, porque damos el partido en la sintonía de la cadena SER con estos dos cracks, con Marta y con Xavi. Siéntete orgulloso que ayer Óscar Ejido estuvo hablando con José Manuel Calderón, estuvieron hablando de su nuevo proyecto, el 3x3, y de paso dejé la cuñita de que hablamos con Sandra y Gravide y con Vega Jimeno en el especial de Navidad de Play. Toda la cuña del Play. Toda. Pues entre la tuya y la mía de hoy, vamos, ya no podemos hacer más promoción del programa. Nos escuchamos el finde. Muy bien. No os despistéis. Un abrazo. Chao. Recta final de SER Deportivos, a la consulta. Hoy viernes la consulta de SER Deportivos va de fisioterapia. Aunque a Pablo ya le tuvimos en el especial de Nochebuena, vamos a hacer una cosa que prometimos hacer a la audiencia, que era que ninguna de las preguntas que nos mandaran se iban a quedar sin respuesta. Y a lo largo del tiempo se nos han ido acumulando algunas que han quedado sin responder. No por nada, sino porque yo me he enrollado mucho en las presentaciones y estas cosas, así que hoy no lo voy a hacer. Hola Pablo Llanes, buenas tardes.
¿Qué va? ¿Qué te vas a enrollar tú? Si vas como un tiro, si esto parece pasapalabra. Sí, ¿no? Con la A. No, venga, va. Vamos a hacerlo distinto. A través del WhatsApp, ¿vale? Tenemos muchas preguntas sin responder. Vamos a ver cuántas nos dan tiempo. 680 50 50 80. He de decir que han llegado nuevas, pero vamos a dar salida a las que teníamos todavía por ahí. Bueno, alguna y nueva como esta. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Elena y estoy operada de menisco externo, que tuve una rotura y me operé hace 5 meses, en julio de este año. Tengo varias dudas porque ya he comenzado otra vez a correr. Una de ellas es qué estiramientos crees que son mejores una vez finalizada la carrera y qué ejercicios de calentamiento también son mejores para evitar una nueva lesión de menisco. Y la segunda pregunta que tengo, la segunda duda, es qué terrenos recomiendas mejor para correr. Si prefieres correr en un terreno liso, como puede ser la carretera, o en un parque donde hay algunas piedras en el camino, o correr en cinta, para poder evitar otra nueva lesión. Muchas gracias. Dale, Pablo. Hola, pues mira, el menisco siempre depende de la gravedad. Un menisco externo siempre da problemas más que un interno por cuestiones anatómicas, estabilidad y demás. Más que estiramiento, yo lo recomiendo es fortalecer. Antes de correr, no cabe duda, es activación muscular, suave, alguna subida a cajón, alguna sentadilla muy controlada. Y luego, para después de la carrera, siempre lo que se le va a cargar si tiene problemas es la cadena posterior, isquiotibiales y músculo popliteo. En casos complicados, siempre se necesita, sobre todo si está empezando a correr, hacer alguna terapia de fisio, ir al fisio para soltar el popliteo, que es algo más específico y más complicado. Y luego, si tiene algún problema degenerativo que le acompañe, evidentemente terapias manuales y, bueno, completar un poco el tratamiento. A la hora de correr, recomendaciones para correr, siempre mejor correr en llano. La cinta, a no ser que sea una muy buena cinta, ahí dependemos de calidades y de control del paciente, a mí me gusta más correr fuera, en este caso en terrenos blandos. Pues lo mejor es hierba, si no pues arena, si es algo mojadita mejor. Y luego, en cuestiones de si estamos recuperando, pues no hacer solo carrera, compaginar las sesiones de carrera siempre con algo de bici o elíptica que tiene menos impacto y puede ayudar. Vale, más preguntas. Hola Pablo, soy Fran. Desde hace tiempo me duelen los gemelos cada vez que salgo a correr o a andar con un poco de intensidad. Se me cargan mucho y me duelen. ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Muchas gracias. ¿Qué hacemos con los gemelos? Bueno, es complicado el tema de que aquí la etiología, la causa puede ser muy diversa. Siempre hay que confirmar porque a lo mejor puede haber un problema vascular y damos una recomendación aquí de que estire o que potencie y tal. O puede haber un problema neurológico. Aquí siempre que hay problemas sobre cargas recurrentes de gemelos, tenemos que buscar en la zona lumbar que no haya un compromiso, una estenosis, un compromiso de la médula, de los nervios raquídeos que están saliendo a esos niveles, últimos niveles lumbares. Y luego también ahí a nivel biomecánico conviene revisar apoyos. Entonces, para esta persona, sobre todo que vaya a un buen especialista, a un buen fisio, a un buen traumatólogo y que analicen en detalle el problema, porque a ver si le vamos a dar aquí una recomendación y el problema puede ser mayor y le estamos confundiendo. Un buen diagnóstico, yo, tal como lo ha expresado él, que busque ayuda en un profesional e intente encontrar la causa. Por eso Pablo es tan bueno, porque hay veces que no se pueden dar un consejo hasta que no se sabe específicamente de qué lesión se está hablando. ¿Más, José? Sí, a veces sí queremos ayudar y no ayudamos. Por eso. Damos más problemas. No, pero vamos, tú estoy seguro de que ayudas. Más. Hola Pablo, yo me llamo Irene y mi pregunta va acerca de la punción seca. ¿En qué casos se recomienda y cuáles son sus beneficios? Mira, Muchas gracias. Esta es interesante, es general, genérica. Pues mira, la punción seca es, primero tenemos que explicarlo a la audiencia, porque la gente que no sabe lo que es a través de agujas de acupuntura, es una terapia invasiva, es de las primeras que se empezó a aplicar y a mí me gusta, sobre todo, se puede aplicar para muchas cosas, pero es especialmente eficaz en trigger point. Los trigger points son puntos gatillos, sobre todo de origen muscular, y a mí me gusta sobre todo cuando a la palpación encuentro unas fibras musculares más tensas de manera definida, está ahí lo que llamamos usos neuromusculares. Y ahí es súper eficaz. Un punto doloroso con contractura muscular lo aplicamos y se mete la aguja y se hacen pequeñas metidas y sacadas. Metidas y sacadas. En este caso es bastante doloroso. El límite del dolor está el placer, el límite del placer está el dolor. Bueno, bajarlo ahí. Y entonces hacemos ahí tiqui y buscamos que haya un reflejo muscular, como una especie de contracción muscular refleja que se dice que es eficaz. Bueno, todo esto ha evolucionado mucho. Yo lo recomiendo. Aquí hay que insistir que sea un buen profesional formado, que no lo haga cualquier persona, que también para las terapias invasivas conviene que el fisio que lo aplica tenga una formación específica en eso. Y yo aquí, a partir de aquí hay una serie de variantes que ahora se están aplicando mucho y que también conviene ahora nombrar, que son la EPI,
que es la lectorisis percutánea, que esto se indica sobre todo en problemas de tendinopatías, que es especialmente eficaz, que es no solo meter la aguja, sino aplicar corriente galvánica, y también ahora se aplica mucho a través de terapias invasivas la neuromodulación, que es meter la aguja, en este caso se deja estática, y se aplica una corriente, y es muy eficaz para crear analgesias y también para disfunciones del sistema neurológico, sobre todo para nervios periféricos, y yo estoy encantado con estas dos y las aplico de manera muy frecuente con muy buenos resultados. No, es que te escucho y pienso en tu clínica y digo, debe ser como la clínica, como la NASA o algo así. A ver, me queda por lo menos que quepa una más, que esta es muy cortita. Hola Pablo, me llamo Javier y quisiera saber cómo se cura una bursitis. Muchas gracias. Tienes un minuto para curar la bursitis a este señor. Bueno, pues mira, primero también explicar lo que son las bursas. Las bursas son como bolsas de líquido sinovial con líquido que es como una especie de lubricante que existe en el cuerpo para evitar la fricción o para protegerse de ciertas zonas. Por ejemplo, para evitar la fricción tenemos la bursodiolipectina, que está en la cadera, por delante del psoas, o muy frecuentemente en el manguito rotador en el hombro. En las lesiones supraespinosas hay una bursa, que es la bursa subacromial, que en lesiones de hombro es como casi lo más común, lo que más vemos, ¿no? Como lesión o acompañando a la tendinopatía del supraespinoso. Otras bursas, como por ejemplo la perirotuliana o en el codo, la que en el pico del codo, en el olecrano, pues lo que evitan es el impacto. Bien. Las bursas se inflaman por algo, o bien porque se las golpea de manera repetida o porque se las solicita demasiado. ¿Cómo lo arreglas? Que me quedan 15 segundos, Pablo. Bueno, buscar la causa, en este caso quitar las tensiones musculares que están irritando esas bursas y luego aplicar cosas locales. Pues calor profundo, hielo, bueno, y sobre todo saber por qué están sufriendo. No tanto, no es más un síntoma que una patología en sí. Perfecto. Una consecuencia. Cuadrado los 15 segundos, sí. Hay veces que es como pasapalabra ser deportivo, lo reconozco. Sí, ya te conozco. Bueno, un abrazo. ¡Familia! ¿Qué? ¡Feliz año! Lo mismo, un abrazo, cuídate mucho. Hasta luego. Nos vamos, regresamos con más a las 8:30 en Hora 25 Deportes con Tony López, en El Larguero a las 11:30 con Álvaro Benito. Fin de semana de carrusel y el lunes mismo sitio, misma hora, misma gente, mismo rollo, a las 3 los de Ser Deportivos. Hasta el lunes, adiós. Cadena Ser. La radio.